Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Santarelli, soy médico clínico y bueno, vamos a ver la clase de hemorragia digestiva alta y baja, ¿sí? De todas formas, además de que tengan acceso a la grabación, seguramente en la semana podamos hacer un encuentro en Zoom, un encuentro en vivo, digamos, para poder yo responderles cualquier duda o inquietud que pueda surgir de la lectura del texto y de los textos y de la clase de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, por empezar, quisiera dejar claros los objetivos, que son reconocer y clasificar las diferentes presentaciones de hemorragia digestiva, valorar adecuadamente la gravedad de la presentación clínica, entender qué valor tienen los estudios complementarios y entender la importancia de la realización de la endoscopia digestiva. Por empezar, ¿cómo clasificamos los sangrados del tubo digestivo? ¿Sí? Es decir, los tenemos que clasificar para poder aplicarlos e implementarlos de la manera correcta. Entonces, en un primer término, claro, desde un punto de vista anatómico, se clasifican como altas o bajas, ¿sí? Es decir, altas, como se ve aquí a la derecha, que bueno, es señalado por el endoscopio, hasta la segunda porción del duodeno, es decir, desde la boca hasta la segunda porción del duodeno, y hemorragias digestivas bajas sería desde el ano hasta el ilion distal, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿sí? Por supuesto que la endoscopia digestiva baja depende. En el mejor de los casos me refiero a que esa va a ser la visualización, ¿sí? Porque depende muchísimo del estado, de la preparación previa del intestino. Entonces surge un primer interrogante, ¿no? ¿Qué pasa con el intestino delgado? ¿No? Porque claro, yo les estoy diciendo que en el mejor de los casos, el endoscopio puede ver desde el ano hasta el ilion distal y desde la boca hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, claro, queda toda la segunda, perdón, todo el intestino delgado, casi todo el intestino delgado, perdón, que no puede visualizarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede si llegara a haber un sangrado de esos segmentos del intestino? Bueno, ahora después lo vemos. Ahora, desde un punto de vista anatómico, dijimos que las hemorragias digestivas las clasificamos como altas o bajas. Hay un New England que habla de la hemorragia digestiva media cuando justamente se origina desde el ligamento de Tay hasta la válvula iliocecal, se la llama como hemorragia digestiva media. Eh, y hay una clasificación ya, bueno, anatómico y funcional, de una división, mejor dicho, de las hemorragias digestivas altas en variciales y no variciales. Y no es un dato menor porque tienen una fisiopatogenia y una presentación y un tratamiento y una evolución radicalmente distintas. Bien, ahora, desde un punto de vista clínico, los pacientes que se presentan con una hemorragia digestiva, es importante que los clasifiquemos como aquellos que tienen descompensación hemodinámica y aquellos que no tienen descompensación hemodinámica, ¿sí? Es decir, son clasificaciones que se superponen, ¿sí? Es decir, no se reemplazan. Entonces, primero quisiera dejar claras algunas definiciones, si llamamos melena, a las deposiciones negras, ¿sí? Deposiciones negras y generalmente desligadas o pastosas que tienen un olor que verdaderamente es inolvidable, es difícil de explicarlo, pero una vez que es un olor sumamente intenso y les aseguro que cuando huele a melena no lo van a olvidar. Eh, es decir, con unos pocos mililitros de sangre se tiñe todo la materia fecal, ¿sí? Sí, la produce la melena. Y tengan en cuenta que la melena es uno de los catárticos más potentes conocidos, ¿sí? Lo mencionó bueno, ahora vamos a ver por qué. Definimos hematemesis como sangre roja rutilante, los vómitos en borra de café o borráceos, generalmente son, como se puede decir, que tienen el aspecto justamente de lo que queda en la taza, en el fondo de la taza cuando toman café. Ese color gris marronado, que justamente son consecuencia de la acción de los jugos gástricos sobre la hemoglobina y da noción de un sangrado no tan reciente, ¿sí? Eh, proctorragia proctorragia es, o sea, por definición, proctorragia es un sangrado que proviene del recto. Uno tiene que asegurar o estar seguro, mejor dicho, de que proviene del recto, no de cualquier otro segmento, no del sigmoides, por ejemplo. Y definimos como hematoquesia la eliminación de sangre roja rutilante por el ano. Aclaro estas últimas dos porque muchas veces se usan de forma intercambiable y no es lo correcto. Proctorragia es un sangrado que proviene del recto.
si el sangrado proviene del cono sigmoides, no es proctorragia, eso es lo que quiero marcar. Entonces, en este caso, o si uno no sabe de dónde proviene el sangrado que se elimina por el ano, debería hablar de hematoquesia. Bueno, en esta tabla hay una comparación, ¿no?, entre lo que son las hemorragias digestivas altas, variciales, altas no variciales, y la baja, ¿sí? Fíjense, la presentación de las hemorragias digestivas altas, bueno, es bastante similar, es decir, que pueden ser con hematemesis, vómitos borráceos, melena, hipovolemia, y surge la pregunta si pueden presentarse con hematoquesia. Bueno, la respuesta definitivamente es no. Eh, a menos que haya un sangrado masivo, o sea, realmente un sangrado alto masivo, que acelere el tránsito intestinal de tal forma que lo que se exterioriza a través del ano es la sangre roja rutilante, ¿sí? Insisto, no es algo frecuente de ver, y digamos, para que se produzca semejante aumento del tránsito gastrointestinal debe ser un sangrado realmente masivo. Las hemorragias digestivas bajas, bueno, generalmente como dijimos recién, se caracterizan por hematoquesia. Eh, bueno, pueden dar hipovolemia y surge la duda si pueden dar melena. No, eso sí, definitivamente no. Sí puede suceder que haya deposiciones, lo opuesto a lo que acabo de explicar, es decir, cuando hay un tránsito lento, puede ser que la acción de los jugos intestinales degrade la hemoglobina y dé una materia fecal oscura. No es lo habitual, por favor no se queden con el concepto de que la hemorragia digestiva baja da melena, porque no da melena, pero bueno, puede haber a veces materia fecal de un color oscuro que sea por sangrado bajo con un tránsito lento. La autolimitación, es decir, que el sangrado se detenga solo sin ninguna intervención por parte de nosotros, es sumamente frecuente en la hemorragia digestiva baja, en la hemorragia digestiva alta no varicial, y solo en la mitad de los casos de la hemorragia digestiva alta varicial, ¿sí? Generalmente, digamos, por supuesto que cualquiera de las tres hemorragias digestivas puede presentarse con descompensación hemodinámica, pero es mucho más frecuente con las altas, y dentro de las altas con las variciales, ¿sí? Que son dar sangrados mucho más importantes, mucho más catastróficos, digamos, que la alta no varicial y que la baja. Y bueno, la mortalidad es francamente mayor en la hemorragia digestiva alta varicial, ¿sí? Casi el doble que en la no varicial, y casi 5 veces más que en la baja. Bueno, esta es la parte aburrida, la parte de las listas, pero que tengo que mencionarlo. Dentro de fuentes de sangrado alto encontramos las úlceras pépticas, duodenalo-gástricas, las varices esofágicas o gástricas, que también existen, esofagitis, gastritis duodenitis, gastropatía hipertensiva, angiodisplasias, masas, el síndrome de Mallory-Weiss, que lo recordarán, es decir, el desgarro esofágico por vómitos, que muy frecuentemente se ve, pero no siempre, se ve en los pacientes alcohólicos. La lesión de Delafoy, que es un vaso submucoso que suele erosionarse y sangrar. Tiene característicamente, son sangrados muy importantes, que en el momento de la endoscopía no se evidencia la fuente. Entonces es para tenerlo en cuenta, especialmente como diagnóstico diferencial, especialmente cuando no se encuentra la causa del sangrado. Y las ectasias gástricas. Como sangrado bajo, bueno, fíjense que el 91% se lo lleva la enfermedad diverticular, después neoplasias, colitis isquémica, colitis aguda, hemorroides, angiodisplasias, la enfermedad de Crohn y el síndrome de Heyde. El síndrome de Heyde lo recordarán como angiodisplasias intestinales que generan sangrado en pacientes con estenosis aórtica. Es el síndrome de Heyde. La lesión de Delafoy, bueno, lo que les explicaba, es un vaso submucoso, fíjense, sería una visión de la mucosa gástrica, en la cual se ven los pliegues y esa lesión señalada con la flecha blanca, que es el vaso submucoso erosionado que sangra. Puede existir en realidad en todo el tubo digestivo. Generalmente, bueno, es en pacientes que no tienen historia de sangrado gastrointestinal, esos son debuts, por decirlo así. Y muchas veces son sangrados recurrentes, tenganlo en cuenta. Bueno, en cuanto a qué debería uno
preguntarle al paciente para, digamos, como en la aproximación, ¿no? Como qué antecedentes pueden, eh, digamos, orientarnos sobre la causa de la hemorragia digestiva. Así que si bien uno puede tener toda la presunción diagnóstica, nos guste o no nos guste, la confirmación es endoscópica. Entonces digamos, uno le puede preguntar al paciente y debería preguntarle si tiene antecedentes de alguna causa de hemorragia digestiva conocida, como puede ser la enfermedad ulceropéptica y dispepsia, que es lo más frecuente, enfermedades hepáticas, porque claro, ya lógicamente que orientaría, aunque por supuesto que los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas pueden tener sangrado por úlcera péptica y no por varices esofágicas, pero bueno, mucho más frecuente. Alcoholismo, consumo de AINES, pérdida de peso, digamos, para enfocarse o orientarse sobre alguna neoplasia, y cambios del hábito evacuatorio por la misma razón. Bueno, y ciertas comorbilidades, digamos, no tanto enfocado a la causa del sangrado, sino comorbilidades, el infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, principalmente porque la eventual reanimación con volumen, con líquidos fluidos en estos pacientes, claro, debería ser más cautelosa que en otros pacientes, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque generalmente les va peor, y enfermedad renal crónica por lo mismo. Ahora, una de las cuestiones más importantes es la valoración del estado hemodinámico, ¿sí? ¿A qué me refiero con la valoración hemodinámica? Claro, porque el cuadro más catastrófico, digamos, el cuadro más grave dentro del repertorio que puede tener un paciente con una hemorragia digestiva es el shock hipovolémico. Entonces, claro, ¿cómo lo identificamos? ¿Sí? Clínicamente, bueno, por la alteración, generalmente los pacientes que están en shock hipovolémico están con deterioro del nivel de conciencia, es decir, que están somnolientos o estuporosos, palidez, frialdad, sudoración y lividez que vemos en la piel. Y bueno, después en realidad, antes quería recordar este cuadro que seguramente lo tengan en sus textos, qué porcentaje, para tener claro dónde estamos parados, qué porcentaje de pérdida de la volemia se asocia con los signos clínicos, ¿sí? Fíjense, con la taquicardia en reposo aparece con la pérdida de más o menos un 15% de la volemia, lo cual ya es preocupante. Cuando hay hipotensión ortostática se puede haber perdido hasta el 40% de la volemia, o sea, es mucho. O sea, fíjense que el paciente con hipotensión ortostática está normotenso, sentado. Es decir, pero por eso hay que específicamente buscar la hipotensión ortostática. Y la hipotensión supina ya habla de una pérdida del más del 40% de la volemia. Ahora, si yo les contara que un paciente consulta por un cuadro compatible con una hemorragia digestiva, supóngase alta, porque tiene, por ejemplo, hematemesis. Y claro, yo les muestro estas dos imágenes del examen físico que llaman la atención. Capaz pueden tomarse unos segunditos para verlo sin que yo hable. Bueno, se han llegado a apreciar, fíjense que en la fotografía de la izquierda lo que se ve es circulación colateral, ¿sí? Fíjense que no es tan marcada como es la cabeza de medusa, que uno esperaría ver según los textos, pero digo porque cuando es tan prominente es fácil verlo, el problema es cuando no es tan prominente. Entonces, en esos casos hay que digamos, hay que buscar específicamente los signos de hipertensión portal, como puede ser la circulación colateral. Y este paciente de la derecha tiene, bueno, francamente, tiene ictericia, así que también depende del grado de hiperbilirubinemia. Puede ser que solo lo vean en las conjuntivas o que lo vean en toda la piel y en la mucosa oral. Y también, y hay que reconocerlo, muchas veces la apreciación de la ictericia depende de la luz que utilizamos, ¿sí? La mejor luz, es sabido, es la luz del sol, la luz natural. Y esta paciente consultaba, no sé, una vez por mes más o menos a transfundirse. Ella tenía esto que ven ahí, son telangiectasias, ¿sí? Tiene el síndrome de Rendu-Osler, y claro, así como ustedes lo ven en las manos y lo ven en la lengua, en realidad las tenía todo su tubo digestivo, con lo cual sangraba cada 2 por 3 y requería soporte transfusional muy frecuentemente.
Digo, para pensar la extensión de eso, ¿no? Ahora, cuando ustedes reciben un paciente con una, supónganse, con una hemorragia digestiva alta, o sospecha de, puede ser que en algunos textos lean de la oportunidad de colocar una sonda nasogástrica, realizar un lavado nasogástrico. Un lavado nasogástrico es colocar una sonda nasogástrica relativamente gruesa, no una sondita chiquita de alimentación, e instilar agua y recuperarla, ¿sí? Es decir, por una cuestión de diferencia de alturas, recuperar esa agua y ver qué es lo que se recupera, si se recupera coágulos de sangre, si viene levito bilioso, etc. En el caso de que vuelva sangre, o sea, lo que ustedes obtengan de vuelta de sangre, bueno, confirma que el sangrado es alto, ¿sí? En casos en que quedan dudas. De todas formas, lo que sí puede ser que lean es que es mejor porque es mejor colocarlo que no colocarlo porque aparentemente remueve coágulos y optimiza la visualización del endoscopista. Pero bueno, esto es totalmente controvertido porque es invasivo, muchas veces no cambia la conducta. Si ustedes tienen una paciente que tiene sospecha de hemorragia digestiva alta, venga lo que venga en el lavado, seguramente le tengan que hacer la endoscopía. Y a veces existen los falsos negativos muy frecuentemente. Si yo les preguntara si todas las deposiciones negras son melena, ¿cuál sería la respuesta? Se lo piensan un minutito, antes que yo me apresure. La respuesta es no. Hay ciertos medicamentos que pueden ennegrecer las heces, ¿sí? Como es bismuto y como puede ser el hierro, ¿sí? Que justamente el hierro se toma por anemia, digo porque ustedes se encuentran un paciente con anemia y deposiciones negras. Bueno, cabría preguntarle si toma bismuto, perdón, si toma hierro y el bismuto, que es un antidiarreico, ¿no? Y digamos, y al tomar el bismuto por un antidiarreico para estar con diarrea, claro, puede ser que las deposiciones tengan las características similares a la melena, ¿no? Es de buena práctica preguntar si consume alguna de esas medicaciones cuando tengo un paciente que consulta por deposiciones negras. Entonces, bueno, suponiendo que ya tenemos claro que, que un paciente tiene o mejor dicho, clara la sospecha, ¿no? Más allá de la confirmación, que tiene una hemorragia digestiva alta o baja. ¿Cuáles son los estudios complementarios que solicitaríamos? Bueno, por supuesto que un hemograma, que es ¿qué información nos aportaría? Bueno, que tenga o no anemia como repercusión del sangrado, y si tiene o no trombocitopenia como factor predisponente al sangrado o trombocitopenia como consecuencia del sangrado. A veces, cuando hay sangrados muy importantes, pueden producirse, digamos, consumo de factores de coagulación, el consumo de plaquetas, y es un dato a tener en cuenta. La función renal, más que nada porque, claro, sabemos sangrado es una causa de hipovolemia y puede generar un daño renal agudo, prerrenal en este caso, ¿sí? Que muchas veces lo podemos visualizar, más allá de que esté alterada la creatinina o elevada la creatinina, también puede estar elevada la urea, pero generalmente cuando son sangrados agudos, la creatinina suele estar mucho más, o sea, en proporción mucho más elevada, perdón, la urea suele estar en proporción mucho más elevada que la creatinina, ¿sí? Eso se llama disociación urea-creatinina. Por ejemplo, si los valores normales de urea es hasta 40 y el paciente tiene, por decir cualquier cosa, 200, que sería por 5, el del valor máximo de la creatinina es 2, que es un valor alto, pero no es por 5 del valor máximo, que sería 5, 5,5. Eso es francamente una disociación de urea-creatinina. Por supuesto que cualquier paciente que está con un sangrado hay que corroborar el coagulograma, sí, porque puede ser un factor predisponente o perpetuante. Y en el caso de los pacientes que ustedes observen que estén graves, críticos, que tengan signos de hipovolemia, signos de hipoperfusión, es de buena práctica hacer una gasometría, aunque sea venosa, con ácido láctico para comprobar que tenga o no una acidosis metabólica, especialmente una acidosis láctica.
Bien, y bueno, seguramente estudios de rutina como un electrocardiograma en una placa de tórax, pero bueno, no puntualmente para hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, en el caso de una sospecha de hemorragia digestiva, el estudio a realizar sin duda es una endoscopía. La endoscopía es diagnóstica y eventualmente terapéutica, depende de los hallazgos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo hay que realizar? Si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, varicial o no, con descompensación hemodinámica, hay que hacerlo inmediatamente después de la resucitación. ¿Sí? Resucitación sería tratar de llevar la presión arterial a los valores normales, si es necesario transfundir glóbulos rojos, corregir la coagulación si es que está alterada. Cuestión de que el procedimiento que se realiza siempre en el quirófano se haga en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Pero no es un estudio para hacer mañana, eso tiene que estar claro. Si la hemorragia es alta pero sin descompensación hemodinámica, bueno, lo que está descrito en las guías es que tiene que ser dentro de las 24 horas del ingreso, ¿sí? Pero bueno, cada caso es particular y en el caso de la hemorragia digestiva baja, perdón, y hago una aclaración, la hemorragia digestiva alta sin descompensación hemodinámica, pero varicial, la varicial, las hemorragias digestivas altas variciales generalmente se hacen, las endoscopías hay que hacerlas inmediatamente cuando el paciente esté en condiciones, ¿sí? Que puede ser que llegue en condiciones. Hemorragia digestiva baja, bueno, debe realizarse dentro de las 24 horas de la presentación, ¿sí? Luego de la resucitación si es necesario, y la adecuada preparación colónica. ¿A qué me refiero con preparación colónica? Es decir, al intestino grueso hay que evacuarlo, digamos, con catárticos, ¿sí? Hay preparaciones especiales. Pero bueno, por supuesto que debe realizarse la preparación intestinal correspondiente para poder visualizar, ¿sí? Ahora, la pregunta surge, ¿qué pasa si el paciente tiene una hemorragia digestiva baja y llega con descompensación hemodinámica, en el cual no podemos esperar 24 horas? Bueno, por suerte existe otra, digamos, otra metodología diagnóstica y también eventualmente terapéutica, que es la arteriografía diagnóstica, angiografía o arteriografía diagnóstica y terapéutica, ¿sí? Que consiste en digamos, de la misma manera que se hace un cateterismo coronario, se puede hacer un cateterismo esplácnico, perdón, para evaluar la vascularización intestinal. Sí, si hay alguna arteria, por ejemplo, que esté sangrando, se puede embolizar a través de una sustancia que se inyecta, digamos, dentro mismo de la arteria, en el sitio específico donde esté el sangrado. Bueno, y esto que estamos viendo acá es la clasificación. Bueno, tengo que admitir que es una clasificación endoscópica, o sea, no es una clasificación clínica, pero bueno, como es la clase de hemorragia digestiva, es un lenguaje que deberíamos incorporar. No es difícil, es decir, fíjense, digamos, la clasificación endoscópica de Forest, que es estadio 1, 2 o 3. 1 es sangrado activo. 2 son estigmas de sangrado reciente, o sea que hubo un sangrado reciente, quedaron quedó la evidencia, y el grado 3 es que no hay estigmas de sangrado, ¿sí? O sea que hay una lesión, pero sin estigmas de sangrado. Entonces, vamos de vuelta. Forest 1 implica sangrado activo. 1A es sangrado activo, es el sangrado arterial, ¿sí? Perdón, los dos son sangrados activos. 1A es sangrado en chorro o en jet, o sea, es el típico sangrado arterial, ¿sí? El 1B es el sangrado en babeo, que es un sangrado venoso. El babeo, digamos, lógicamente se ve como sangre que se desliza, por decirlo así, del sitio de origen. No es un chorro como en el caso del sangrado 1A. En el caso de la clasificación 2 son estigmas de sangrado reciente, sería A, B y C respectivamente, un vaso visible sin coágulo. 2B es el coágulo adherido y 2C es una lesión con mancha pigmentada de hematina que ahora la vemos. Y la clasificación 3 es cuando no hay estigmas de sangrado, ¿sí? Es decir, fíjense en esta presentación, si llegan a ver es muy sutil, pero la 1A, o sea, un sangrado arterial, fíjense que este es el sangrado arterial, ¿sí? Se ve el chorro literalmente de sangre, esto es la mucosa esofágica. 2B es un sangrado, un babeo justamente, de la base de una úlcera.
Eso sería clasificación 1. Clasificación 2, en el cual vemos estimas de sangrado reciente, es decir, vemos la úlcera con un vaso visible que sería esto. ¿Sí? Ahí se ve. El 2B es el coágulo adherido, que es, los coágulos generalmente no se remueven porque no se sabe qué hay abajo, ¿sí? Es como sacarse una cascarita de la piel, digamos, uno la remueve y capaz vuelve a sangrar, ¿sí? O y sangra peor. Y la 2C, que son las manchas de matina. Y por último, la úlcera Forest 3, o sea que es una úlcera, o sea, hay una lesión, pero sin ningún tipo de signo de sangrado ni reciente ni activo. Bueno, existe el concepto de sangrado digestivo oculto, sí, que es el sangrado cuando existe un sangrado que no es visible o para el paciente o para el médico y que se caracteriza por una prueba positiva de sangre oculta en materia fecal o anemia ferropénica sin sangre oculta en materia fecal, o cuando es el sangrado clínicamente evidente, que es generalmente lo que vemos en el ámbito hospitalario, sin una fuente atribuible, ¿sí? Es decir, cuando uno, por ejemplo, el paciente tiene melena y no sabemos de dónde. Fíjense estos datos. La BBCC encuentra el sitio de sangrado en el 48-71% de los pacientes, no es tan alto, y la repetición de los estudios se encuentra en el sangrado en el 35% de los inicialmente negativos. O sea que de los inicialmente negativos nos va a quedar un 65% de pacientes sin causa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos pacientes? Los cuales tienen, por ejemplo, o sea, clara evidencia de sangrado digestivo alto, con, por ejemplo, dos endoscopías altas negativas. Bueno, existe un dispositivo magnífico que es la endocápsula. ¿Sí? La endocápsula es lo que ustedes ven acá, que tiene el tamaño de un Yumi, que es justamente una cápsula que tiene que tiene una camarita en su interior y transmite a un equipo portátil, digamos. Entonces uno traga la cápsula, por supuesto que hay que seguir toda una preparación previa, uno traga la cápsula y bueno, se toman imágenes de todo el tubo digestivo a medida que lo recorre. Y en ese caso, bueno, la opción terapéutica, mejor, perdón, la opción diagnóstica no es terapéutica, la opción diagnóstica cuando el sangrado digestivo es oculto. Bueno, y eso sería todo en cuanto a la clase. Yo les dejo esta última parte, yo ya el paso las diapositivas, que es la integración, ¿sí? Sería en una serie de preguntas con la respuesta. Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿con qué porcentaje de pérdida de la volemia se manifiesta la hipotensión ortostática? Bueno, 15-40% es la respuesta. ¿Qué porcentaje aproximado de las hemorragias digestivas altas variiciales se autolimitan? Dejo unos segundos para que lo puedan pensar, igual pueden pausar el video. 50%. ¿Qué significa una úlcera 1B? Es el babeo hemático o sangrado venoso. ¿En cuánto tiempo debe realizarse una BCC, ya videocolonoscopia, para un paciente con hemorragia digestiva baja que respondió a la reanimación hemodinámica? Dentro de las 24 horas. ¿Qué es la lesión de Delafoy? Un vaso submucoso que protruye por un defecto de la mucosa del tubo digestivo, se erosiona y sangra. Bueno, eso sería todo. Yo en la semana le hago llegar a Pablo, o se les hago llegar a ustedes a través de Pablo, una invitación para tener un encuentro optativo, digamos, los que tengan dudas o preguntas sobre la clase. ¿Sí? Bueno, que tengan buenos días.